En la encrucijada del mundo, donde el viento lleva perfume de especias y secretos de tierras lejanas, nacen las historias que unen Oriente y Occidente. Bienvenido, bienvenido a El Pergamino Mágico. Esta noche te invito a recorrer la antigua Ruta de la Seda, ese camino milenario donde no solo viajaban caravanas cargadas de sedas y joyas, sino también cuentos tradicionales, que pasaban de boca en boca, de posada en posada, bajo cielos estrellados del desierto. Aquí, en este espacio, vamos a abrir juntos ese viejo pergamino y dejar que sus palabras nos transporten. Son relatos para dormir, nacidos entre montañas nevadas, oasis escondidos y ciudades de cúpulas doradas. Son historias relajantes, que han sobrevivido siglos porque llevan en ellas algo eterno, la sabiduría de quienes caminaron antes que nosotros. Ponte cómodo, respira hondo, deja que el mundo de afuera se disuelva poco a poco. Esta noche, tú y yo viajaremos juntos por cuentos para adultos, llenos de belleza, misterio y verdad. Historias que nos recuerdan quiénes somos cuando todo lo demás desaparece. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Me gusta imaginar que, sin importar el lugar, todos compartimos este momento. Tú, yo y las voces antiguas que aún susurran en el viento. El tejedor de sueños de Samarcanda. Había una vez, en la ciudad de Samarcanda, cuando sus cúpulas brillaban como turquesas bajo el sol del mediodía, un anciano tejedor llamado Rashid. Su tienda se encontraba en el corazón del bazar, entre el aroma del cardamomo y la algarabía de los mercaderes que pregonaban sus mercancías. Pero la tienda de Rashid era diferente. Allí reinaba un silencio particular, como si el tiempo mismo caminara más despacio entre aquellas paredes cubiertas de tapices. Rashid no era un tejedor cualquiera. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, habían aprendido a entrelazar los hilos de seda con tal maestría que la gente decía que sus tapices no solo mostraban imágenes, sino que contenían historias vivas. Cuando mirabas uno de sus trabajos, podías casi escuchar el susurro del viento entre los cipreses que había bordado, o sentir el frescor del agua de la fuente que ocupaba el centro de la escena. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba por detrás de las montañas del este, Rashid abría las puertas de su taller. Encendía una pequeña lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Preparaba su té de menta en un viejo samovar de cobre y se sentaba frente a su telar. El telar era enorme, antiguo, heredado de su abuelo y del abuelo de su abuelo. La madera estaba pulida por el roce de generaciones, y los hilos que colgaban de él brillaban como rayos de luna atrapados. Rashid trabajaba en silencio. Sus dedos se movían con una precisión que parecía música silenciosa. Un hilo dorado aquí, representando la luz del amanecer. Un hilo azul profundo allá, evocando las aguas del río Zerafshan que atravesaba la ciudad. Verde esmeralda para los jardines, carmesí para las granadas maduras. Cada color tenía su razón de ser. Cada hebra contaba una parte de la historia. Los años habían sido generosos con Rashid. Había tejido tapices para sultanes y príncipes, para comerciantes ricos que venían desde Constantinopla y desde las lejanas tierras de Catay. Pero ahora, en el ocaso de su vida, trabajaba en algo diferente, algo que nadie le había encargado, algo que nacía únicamente de su corazón. Era un tapiz que mostraba Samarcanda entera, no la Samarcanda de piedra y ladrillo, sino la Samarcanda del alma. En él bordaba cada rincón que había amado. La plaza Registán con sus madrazas cubiertas de azulejos. El mercado donde había comprado su primera bolsa de hilo siendo apenas un niño.
El pequeño jardín, junto al canal donde había conocido a Yasmín, su esposa, ya fallecida hacía 10 primaveras, tejía despacio. Cada día avanzaba apenas un palmo. No tenía prisa. Sabía que este sería su último trabajo, su testamento en hilos y colores, y quería que fuera perfecto. Una tarde, cuando el calor del verano hacía temblar el aire sobre los tejados, un joven entró en su tienda. Era un viajero. Se notaba por el polvo del camino en sus ropas y por la manera cautelosa con que miraba a su alrededor, como quien todavía no conoce las costumbres del lugar. Llevaba el cabello largo recogido en una trenza, al estilo de las tierras del este, y sus ojos tenían ese brillo particular de quien ha visto muchos horizontes. «Maestro», dijo el joven con una reverencia, «vengo desde muy lejos, buscando al mejor tejedor de toda la ruta de la seda. Me han dicho que eres tú». Rashid levantó la vista de su trabajo y observó al joven con atención. Había algo en él, una inquietud, una búsqueda que iba más allá de simplemente encargar un tapiz. «Siéntate», le dijo Rashid, señalando un cojín junto a la ventana. «¿Has comido? ¿Has bebido?» El joven aceptó el té que le ofreció y después de un largo sorbo habló. «Mi nombre es Altán. Vengo de las estepas del norte. He viajado durante meses siguiendo la ruta de las caravanas porque necesito algo que solo un maestro como tú puede crear». «¿Y qué necesitas?», preguntó Rashid, sus manos sin dejar de moverse sobre el telar. «Necesito un tapiz que contenga un sueño», respondió Altán, y su voz tembló ligeramente. «Un sueño que tuve hace años y que no puedo olvidar. Un sueño que siento más real que mi propia vida de vigilia». Rashid dejó de tejer. Era la primera vez en muchos años que alguien le pedía algo así. «Cuéntame ese sueño», dijo, y Altán comenzó a hablar. Habló de un valle escondido, entre montañas tan altas que sus cimas se perdían entre las nubes. En ese valle crecían árboles que nunca había visto antes ni después. Sus hojas eran de plata y sus frutos brillaban como pequeñas lunas. Un río de aguas cristalinas lo atravesaba, y el sonido del agua era como una canción que uno nunca olvida. En el centro del valle había un árbol más grande que todos los demás, y bajo su sombra, una mujer tejía. «Ella tejía», continuó Altán, «y cada vez que pasaba la lanzadera, el mundo cambiaba. Si usaba hilo rojo, el cielo se teñía de atardecer. Si usaba hilo blanco, comenzaba a nevar. Y yo estaba allí, observándola, y sentía una paz que nunca he vuelto a sentir. Cuando desperté, lloré, porque supe que ese lugar no existía. O tal vez sí, pero no en este mundo». Rashid permaneció en silencio largo rato. Luego se levantó, caminó hacia una alacena y sacó un viejo cuaderno de cuero. Lo abrió y pasó las páginas con cuidado. Estaban llenas de bocetos, de notas escritas en tintas de diferentes colores, de pequeñas muestras de hilos pegadas al papel. «Yo también he tenido ese sueño», dijo finalmente Rashid. «No el mismo, quizás, pero uno parecido, y he pasado toda mi vida tratando de tejerlo». Altán lo miró con asombro. «Entonces, ¿puedes hacerlo? ¿Puedes tejer mi sueño?». Rashid cerró el cuaderno y observó a Altán con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. «Puedo intentarlo, pero debes entender algo, joven Altán. Los sueños no se tejen con hilos de seda. Se tejen con paciencia, con memoria, con el dolor de lo que perdimos y la esperanza de lo que todavía buscamos. Y para tejerlos, necesito que tú te quedes aquí conmigo, que me cuentes ese sueño cada día, que lo revivas en voz alta hasta que yo pueda verlo con tus ojos». Altán aceptó sin dudarlo. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana, Altán llegaba al taller cuando el sol comenzaba a calentar las piedras de la calle. Se sentaba junto a Rashid y hablaba.
Describía los detalles más pequeños de su sueño: el sonido exacto del río, la forma de las hojas plateadas, la expresión en el rostro de la mujer que tejía. Y Rashid escuchaba, y sus manos traducían esas palabras en colores y formas sobre el telar. Pero algo extraño comenzó a suceder. A medida que Altán contaba su sueño una y otra vez, empezó a recordar detalles que había olvidado. Recordó que en el valle había pájaros de colores imposibles. Recordó que la mujer bajo el árbol cantaba una melodía sin palabras. Recordó que él mismo, en el sueño, llevaba ropas que no eran suyas, como si fuera otra persona, o tal vez la persona que estaba destinado a ser. Y mientras Altán recordaba, Rashid tejía. Y el tapiz crecía. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño llegó a Samarcanda, tiñendo los árboles de los jardines de oro y ámbar. Los mercaderes comenzaron a hablar de la primera nevada en las montañas. Y en el taller de Rashid, el tapiz del sueño de Altán tomaba forma. Era hermoso. Más hermoso que cualquier cosa que Rashid hubiera creado antes. Los hilos brillaban con una luz propia. Las montañas parecían elevarse hacia un cielo que uno podía casi tocar. El río fluía con tal realismo que casi se escuchaba su murmullo. Y el árbol grande, el árbol del centro, se alzaba majestuoso, sus ramas extendidas como brazos que abrazaban el mundo entero. Pero algo faltaba. Rashid lo sabía. Altán también lo sentía, aunque no podía expresar qué era. Una noche, cuando ya habían terminado el trabajo del día y la ciudad se preparaba para dormir, Rashid le preguntó a Altán: ¿por qué buscas este sueño? ¿Qué esperas encontrar en él? Altán tardó en responder. Miró hacia la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo violeta del crepúsculo. Creo que busco un hogar, dijo finalmente. He viajado tanto, he visto tantos lugares, que ya no sé dónde pertenezco. Pero en ese sueño, en ese valle, sentí que había llegado a casa, como si toda mi vida hubiera sido solo un camino hacia ese momento. Rashid asintió lentamente. Conocía esa sensación. La había sentido cada vez que volvía a su taller después de entregar un trabajo, cada vez que sus dedos tocaban los hilos del telar, cada vez que recordaba a Yasmín y los años que habían compartido. El hogar no es un lugar, dijo Rashid suavemente. Es un sentimiento. Y ese sentimiento no vive en un valle escondido, ni bajo un árbol de hojas de plata. Vive aquí. Y se tocó el pecho. En lo que llevas contigo, en lo que amas, en lo que creas. Esa noche, Altán se fue a la pequeña posada donde se hospedaba, pero no pudo dormir. Las palabras de Rashid resonaban en su mente como campanas distantes. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando finalmente se quedó dormido, no soñó con el valle. Soñó con el taller de Rashid, con el sonido rítmico del telar, con la luz dorada de la lámpara de aceite, reflejándose en los hilos de seda. Cuando llegó al taller, a la mañana siguiente, encontró a Rashid ya trabajando. Pero esta vez, el anciano tejedor estaba agregando algo nuevo al tapiz. En el centro, bajo el gran árbol, junto a la mujer que tejía, había comenzado a bordar otra figura. Un joven que observaba, que aprendía, que poco a poco se sentaba junto a ella y tomaba entre sus manos los hilos del destino. «Este eres tú», dijo Rashid sin levantar la vista. Porque el sueño no es solo sobre encontrar ese lugar, es sobre convertirte en quien puedes crear ese lugar donde sea que estés. Y en ese momento, Altán comprendió. Comprendió que había viajado miles de lino para encontrar un valle escondido, sino para encontrar a este anciano que le enseñaría la verdadera naturaleza de los sueños.
Pasaron más semanas. El invierno llegó a Samarcanda con su manto de nieve, y el tapiz finalmente estuvo terminado. Era una obra maestra. Quien lo miraba podía sentir la brisa del valle. Podía escuchar el susurro del río. Podía casi tocar las hojas de plata de aquellos árboles imposibles. Pero Altán ya no necesitaba el tapiz. «Quédatelo», le dijo a Rashid, «o véndelo, o regálalo a quien lo necesite más que yo». «¿Ya no quieres tu sueño?», preguntó Rashid con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. «Lo llevo conmigo», respondió Altán. «Y además, he encontrado algo mejor. He encontrado que yo también puedo tejer. Tal vez no con hilos de seda, sino con las experiencias que vivo, con las personas que encuentro, con los momentos que elijo recordar». Rashid abrazó a Altán como a un hijo, y cuando el joven se marchó de Samarcanda, siguiendo de nuevo el camino de las caravanas hacia horizontes desconocidos, llevaba consigo algo más valioso que cualquier tapiz: la certeza de que el hogar que buscamos no está en ningún lugar lejano, sino en la capacidad de crear belleza y significado donde quiera que nuestros pasos nos lleven. Rashid colgó el tapiz en su taller, y durante los años que le quedaron de vida, cada vez que miraba esa escena del valle escondido, sonreía, porque sabía que había tejido algo más que un sueño. Había tejido una verdad. Los sueños que perseguimos son solo espejos de lo que ya somos capaces de crear. Y a veces, el verdadero viaje no es hacia un destino, sino hacia la comprensión de que llevamos nuestro hogar en cada hilo que decidimos entrelazar con las manos de nuestra propia vida. Pero la noche aún es joven, y la ruta de la seda guarda muchas más historias entre sus arenas y sus montañas. Historias de otros viajeros, otros buscadores, otras almas que encontraron lo que necesitaban justo donde menos lo esperaban. La mercader de perfumes de Bujará existió hace muchos años, cuando las caravanas aún atravesaban el desierto de Kaisilkum llevando tesoros entre Oriente y Occidente. Una mujer llamada Zara vivía en Bujará, la ciudad noble, aquella que los viajeros llamaban la cúpula del Islam, por sus innumerables mezquitas y madrazas, cuyas torres se elevaban hacia el cielo como dedos apuntando a lo divino. Zara no era una mujer común. En una época donde pocas mujeres comerciaban por cuenta propia, ella había heredado de su padre un pequeño negocio de perfumes y aceites esenciales. La tienda se encontraba en una calleja estrecha, no lejos del Gran Bazar, y quien pasaba por allí sin conocerla podría pensar que era un lugar insignificante. Pero quienes sabían, quienes realmente sabían, recorrían medio mundo para visitarla. Porque Zara no vendía perfumes ordinarios. Cada frasco que salía de sus manos contenía no solo esencias de flores, maderas y especias, sino memorias, emociones capturadas en líquido dorado o ámbar. Cuando alguien se aplicaba uno de sus perfumes, no solo olía a rosas de Damasco o a sándalo de las Indias. Recordaba, sentía, revivía momentos que creía perdidos en los pliegues del tiempo. Su taller ocupaba la parte trasera de la tienda. Era un espacio pequeño, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo, repletos de frascos de vidrio de todas las formas y tamaños. Algunos contenían pétalos secos, otros cortezas y raíces, otros líquidos que brillaban como piedras preciosas a la luz de las velas. En el centro del cuarto había una mesa larga, manchada por años de trabajo, donde Zara mezclaba, destilaba, creaba, trabajaba siempre sola. Nadie conocía exactamente sus métodos. Había quien decía que hablaba con las flores antes de cortarlas, que les pedía permiso para tomar su esencia. Otros murmuraban que conocía secretos antiguos,
fórmulas transmitidas desde los tiempos de los magos persas. Algunos, los más supersticiosos, susurraban que había hecho un pacto con los genios del desierto. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Zara tenía un don. Podía percibir no solo el aroma de las cosas, sino la historia que cada fragancia llevaba consigo. Cuando olía una rama de canela, no solo detectaba su dulzura especiada, sino que sentía los bosques húmedos de Ceilán, donde había crecido, escuchaba las manos que la habían cortado y empacado, percibía el viaje por mar y por tierra hasta llegar a sus manos. Cada esencia era un libro abierto para ella, y así, combinando esta sensibilidad con años de estudio y práctica, había aprendido a crear perfumes que tocaban el alma. Un día de primavera, cuando los almendros de Bujará florecían llenando el aire de un aroma dulce y ligero, llegó a su tienda un hombre. Era alto, de edad indefinida, con la piel curtida por el sol y los ojos hundidos, de quien ha llorado más de lo que quisiera admitir. Vestía ropas de viaje, polvorientas, y llevaba una pequeña bolsa de cuero colgada al hombro. Zara estaba ordenando unos frascos cuando el hombre entró. Levantó la vista y lo observó en silencio. Había aprendido a leer a las personas como leía las esencias. Este hombre cargaba un dolor antiguo, denso como el ámbar gris, penetrante como el almizcle. «Bienvenido», dijo simplemente. «¿Qué buscas?» El hombre dudó. Sus manos temblaban ligeramente cuando abrió la bolsa de cuero y sacó un pañuelo de seda. Lo colocó sobre el mostrador con cuidado, como si fuera la cosa más preciada del mundo. El pañuelo era hermoso, bordado con hilos de oro y plata, pero estaba descolorido, gastado por el tiempo. «Este pañuelo», dijo el hombre con voz ronca, «perteneció a mi esposa. Murió hace 5 años. Un día tuvo aroma, el aroma de ella, de su piel, de su cabello, de su presencia. Pero el tiempo se lo ha llevado. He venido desde Kashgar porque me dijeron que tú puedes hacer lo imposible. Necesito que me hagas un perfume que huela como ella, que me permita recordarla no solo con la mente, sino con el corazón». Zara tomó el pañuelo entre sus manos con delicadeza. Lo acercó a su rostro y cerró los ojos. Inhaló profundamente. Al principio solo percibió el olor del tiempo. Polvo, sequedad, el ligero aroma metálico del hilo dorado. Pero luego, muy débilmente, como un susurro en la distancia, captó algo más. Un rastro, una huella olfativa tan tenue que casi no existía. Notas de jazmín, un toque de miel, algo más, algo que no podía identificar completamente. Tal vez incienso, tal vez, simplemente, la calidez de una piel amada. Abrió los ojos y miró al hombre. Él la observaba con una mezcla de esperanza y desesperación que le partía el alma. «Es muy poco lo que queda», dijo Zara con honestidad. «Pero intentaré. Sin embargo, debo advertirte algo. No puedo recrear exactamente a tu esposa. Los perfumes que hago despiertan memorias, pero son interpretaciones. Como un pintor que retrata un rostro. Captura la esencia, pero no es la persona misma». «Lo entiendo», dijo el hombre. «Solo quiero poder recordarla sin que duela tanto. Quiero que cuando inhale ese perfume, sienta que está cerca, aunque sea por un instante». Zara asintió. Le pidió al hombre que regresara en una semana. Durante los días siguientes, Zara trabajó como nunca antes lo había hecho. Comenzó con lo evidente: jazmín, la flor que había detectado más claramente. Pero no cualquier jazmín. Necesitaba el jazmín que crece en las noches cálidas,
cuando la luna está llena y las flores se abren, liberando su perfume más intenso. Mandó traer esencia de jazmín de Persia, destilada en primavera, cuando las flores son más fragantes. Luego agregó miel. Pero tampoco cualquier miel. Miel de flores silvestres, oscura y profunda, con un toque de amargor que la hacía compleja, humana. La miel que no solo es dulce, sino que tiene capas, matices. Después vino lo difícil. Esa nota que no lograba identificar del todo. Pasó horas probando diferentes combinaciones. Ámbar. No. Demasiado animal. Madera de cedro. No. Muy seca. Rosa. Tal vez. Pero faltaba algo. Experimentó con mirra, con benjuí, con aceite de sándalo. Mezclaba. Olía. Descartaba. Volvía a empezar. En la noche del cuarto día, agotada, Zara se sentó junto a la ventana de su taller. La luna iluminaba los tejados de Búyara con una luz plateada. Pensó en el hombre que había venido desde tan lejos. Pensó en su dolor, en ese pañuelo que guardaba como un tesoro. Pensó en el amor que debe haber existido para que, 5 años después, el recuerdo siguiera doliendo con tanta intensidad. Y entonces comprendió. Lo que faltaba no era una esencia externa. Era algo más sutil. Era el aroma de la intimidad misma, de los días compartidos, de las mañanas, despertar juntos, del sudor mezclado en las noches de verano, de las lágrimas y las risas. No podía capturar eso directamente, pero podía sugerirlo. Volvió a su mesa. Tomó aceite de almizcle, apenas unas gotas, para dar profundidad y calidez humana. Agregó un toque de sal mineral, para evocar las lágrimas. Y finalmente, en un impulso que venía de su intuición, más que de su conocimiento, añadió una nota de té verde, fresco y reconfortante, como las conversaciones tranquilas de una pareja que se conoce profundamente. Mezcló todo con cuidado, en proporciones que solo ella entendía. Dejó que las esencias se integraran durante una noche. Y a la mañana siguiente, cuando probó el perfume, cerró los ojos y sintió algo que no esperaba. Un nudo en la garganta, porque ese perfume, sin ser de nadie en particular, contenía la esencia del amor mismo. Del amor que permanece incluso cuando quien amamos ya no está. Cuando el hombre regresó 7 días después, Zara le entregó un pequeño frasco de cristal tallado. Dentro brillaba un líquido dorado y transparente. Es solo una interpretación, le advirtió de nuevo. Pero espero que te sirva. El hombre tomó el frasco con manos temblorosas. Lo abrió, acercó la nariz e inhaló. Y en ese momento su rostro cambió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero en su boca apareció una sonrisa suave, triste y feliz a la vez. Es ella, susurró. No es exactamente como la recuerdo, pero es ella. Está aquí. Se quedó de pie, con el frasco abierto, llorando en silencio. Zara le dio tiempo. Conocía el poder de lo que había creado. No era magia, era algo más profundo. Era la capacidad del aroma de abrir puertas en el corazón que creíamos cerradas para siempre. Finalmente, el hombre guardó el frasco como si fuera un diamante. Pagó a Zara generosamente, mucho más de lo que ella pedía. Y antes de irse, le dijo, gracias. No solo por el perfume, gracias por devolverme algo que creí perdido. No a ella, porque sé que no está, pero sí la posibilidad de recordarla sin que me destruya, de sentir su presencia como una bendición y no como una herida. Después de que el hombre se marchó, Zara volvió a su taller. Se sentó en su silla habitual y miró los estantes repletos de esencias. Durante años,
había creado perfumes para otros, perfumes de alegría, de seducción, de nostalgia. Pero en ese momento se dio cuenta de que nunca había creado uno para sí misma. ¿Qué perfume la representaría a ella? ¿Cuál sería su esencia? Comenzó a explorar esa pregunta. No con prisa, sin un objetivo específico, solo jugando, experimentando. Mezcló esencias que le recordaban su infancia en las afueras de Bujará. El aroma de las hierbas que crecían junto al canal de riego. El olor a pan recién horneado que salía de la casa de su abuela. El perfume polvoriento de los libros antiguos que su padre le leía antes de dormir. Añadió notas que representaban su presente. La fragancia de las rosas que cultivaba en el pequeño patio trasero de su casa. El aroma picante de las especias del bazar donde compraba cada semana. El olor a cera de las velas con las que iluminaba su trabajo nocturno. Y finalmente, agregó algo más. Algo que representaba sus sueños, sus esperanzas, una nota de azahar, que es la flor del futuro, de las promesas, de lo que aún no ha llegado, pero que late en el corazón con certeza. Cuando terminó, semanas después, se aplicó el perfume en las muñecas, cerró los ojos e inhaló. Y por primera vez en mucho tiempo, Zara se sintió completa, porque ese perfume era ella, su historia, su presente, su futuro, todo entrelazado en una fragancia que no necesitaba compartir con nadie más, que era únicamente suya. Comprendió entonces algo que nunca había puesto en palabras. Toda su vida había estado creando perfumes para ayudar a otros a recordar, a sentir, a conectar con partes de sí mismos que habían olvidado. Pero al hacerlo, había olvidado conectar con su propia esencia. Desde ese día, algo cambió en el trabajo de Zara. Seguía creando perfumes para sus clientes, cada uno único, cada uno una puerta hacia el alma. Pero ahora lo hacía desde un lugar diferente, desde la plenitud de quien conoce su propio aroma. Y los viajeros que llegaban a Bujará buscando a la famosa mercader de perfumes notaban que algo había cambiado. No podían decir exactamente qué, pero cuando entraban a su tienda sentían una paz especial, como si el lugar mismo respirara con una armonía nueva. Los años pasaron. Zara envejeció rodeada de sus esencias, de sus frascos, de las historias que cada perfume contenía. Cuando finalmente llegó su hora, una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles caían como monedas de oro sobre las calles de Bujará, cerró los ojos por última vez, rodeada del aroma que había creado para sí misma. Y cuentan que, durante días, todo el barrio donde vivía quedó impregnado de una fragancia imposible de describir. Una fragancia que hacía sonreír a quienes la percibían, que les recordaba que cada vida, como cada perfume, es una composición única, que somos la suma de nuestras memorias, nuestros presentes y nuestros sueños, y que el verdadero arte no está en copiar lo que ya existe, sino en destilar nuestra propia esencia hasta encontrar el aroma que nos hace únicos. Aprendemos a crear belleza para otros, pero a veces olvidamos que nosotros mismos somos también una creación que merece cuidado y atención, y que solo cuando nos conocemos a fondo, cuando identificamos nuestra propia esencia, podemos realmente dar algo verdadero al mundo. Pero la noche de la Ruta de la Seda todavía tiene historias que contar, historias que viajaron en las alforjas de los mercaderes, que se susurraron en los caravasares bajo estrellas infinitas, que sobrevivieron el paso de los siglos, porque hablaban de verdades que nunca envejecen. El pastor de nubes del Pamir. En las alturas del Pamir, donde las montañas tocan el cielo
y el aire es tan fino que cada respiración parece un regalo, vivía un pastor llamado Nurlan. Las gentes de los valles lo conocían, pero pocos subían hasta donde él pasaba sus días. Porque Nurlan no cuidaba rebaños de ovejas o cabras, como los demás pastores. Nurlan, decían, cuidaba las nubes. La primera vez que alguien le llamó así, el pastor de nubes, fue hace muchos años, cuando Nurlan era apenas un joven. Había subido a las montañas siguiendo a su abuelo, que sí tenía un rebaño de yaks de pelo espeso y resistente. El abuelo le enseñó los caminos secretos entre los riscos, los lugares donde brotaba agua fresca incluso en invierno, las cuevas donde refugiarse cuando las tormentas descendían como lobos hambrientos. Pero el abuelo murió una primavera, cuando el hielo comenzaba a derretirse y los primeros brotes verdes asomaban tímidamente entre las rocas. Murió en paz, mirando el horizonte infinito de picos nevados, y sus últimas palabras fueron: «Aprende a escuchar a la montaña, Nurlan. Ella te dirá todo lo que necesitas saber». Nurlan enterró a su abuelo según las costumbres de su pueblo. Marcó el lugar con piedras apiladas y se quedó allí arriba. Los yaks habían muerto o se habían dispersado durante el invierno. No tenía ya rebaño que cuidar, pero tampoco quería bajar a los valles. Había algo en esas alturas que lo llamaba, algo que no podía explicar con palabras. Construyó una pequeña cabaña de piedra y madera en una planicie elevada, junto a un arroyo que nacía del deshielo glaciar. La cabaña era simple: 4 paredes, un techo de ramas y turba seca, un hogar donde encender fuego en las noches heladas. No necesitaba más. Y comenzó a observar. Observaba el movimiento del sol desde que asomaba por detrás de los picos orientales hasta que se hundía, enrojecido y magnífico, en el oeste. Observaba cómo la luz cambiaba el color de las rocas, transformándolas de grises a doradas, de azules a violetas. Observaba el vuelo de las águilas que anidaban en los acantilados, sus círculos pacientes en busca de marmotas y liebres. Pero sobre todo, observaba las nubes. Las nubes en el Pamir son diferentes a las de cualquier otro lugar. Nacen del choque entre el aire frío de las alturas y el aire más cálido que sube desde los valles. Se forman rápidamente, a veces en cuestión de minutos, transformándose de jirones blancos a masas densas que ocultan el sol. Pueden ser suaves y algodonosas, o oscuras y amenazantes, preñadas de nieve o granizo. Nurlan aprendió a leerlas. Aprendió que cuando las nubes se formaban muy altas, con bordes definidos y brillantes, el día sería claro aunque frío. Aprendió que cuando descendían como velos grises envolviendo las cumbres, traían nieve. Aprendió que las nubes que se movían rápidamente, cambiando de forma constantemente, anunciaban vientos que podían derribar a un hombre si no tenía cuidado. Pero no solo aprendió a predecir el clima. Aprendió algo más extraño, más profundo. Aprendió que las nubes tenían carácter, personalidad. Algunas eran juguetonas, apareciendo y desapareciendo como niños jugando al escondite. Otras eran majestuosas, cruzando el cielo con la lentitud de grandes navíos. Algunas parecían melancólicas, colgando bajas sobre los valles como si lloraran por algo perdido. Y Nurlan comenzó a hablarles. Al principio lo hacía en voz baja, casi avergonzado de sí mismo. «Buenos días, viajeras», decía, cuando veía las primeras nubes de la mañana formándose en el horizonte. «Venid despacio, que hoy tengo que caminar hasta el paso del norte», les pedía cuando necesitaba que el tiempo se mantuviera bueno. Con el paso de los meses y los años, estas conversaciones se volvieron más naturales. Nurlan ya no sentía que hablaba solo. Sentía que las nubes escuchaban y a veces, solo a veces, parecían responder. Un invierno particularmente duro, cuando la nieve cubrió la tierra hasta la altura de las rodillas
y el frío cortaba como cuchillos de cristal, Nurlan quedó atrapado en su cabaña durante semanas. La comida escaseaba. El combustible para el fuego se agotaba. Sabía que si no conseguía bajar al valle pronto para conseguir provisiones, moriría allí arriba. Pero cada vez que miraba hacia afuera, veía el cielo cargado de nubes densas, oscuras, amenazantes. Si intentaba descender en medio de una tormenta, se perdería. Los caminos estarían borrados por la nieve. Caería por algún precipicio o moriría congelado antes de llegar abajo. Necesitaba un día claro, solo uno. Una noche, cuando el viento aullaba contra las paredes de piedra de su cabaña y los últimos leños ardían débilmente en el hogar, Nurlan salió afuera. La nieve le llegaba hasta las espinillas. El frío era tan intenso que el aliento se le congelaba en la barba. Levantó la vista hacia el cielo invisible, oculto tras las nubes, y habló. No gritó, no suplicó, simplemente habló con la honestidad de quien se dirige a un viejo amigo. «Necesito ayuda», dijo. «Sé que tenéis vuestro ritmo, vuestros caminos. Sé que no soy nadie para pediros que cambiéis, pero si podéis, si de alguna manera podéis, dadme un día, solo uno. Un día de cielo claro para bajar al valle. Después podéis volver. Podéis nevar todo lo que queráis. Pero dadme ese día». No esperaba respuesta. Simplemente volvió adentro. Se envolvió en todas las pieles que tenía y trató de dormir. Cuando despertó, la luz que entraba por la pequeña ventana era diferente. No era la luz grisácea y difusa de los días nublados. Era brillante, dorada. Se levantó rápidamente, ignorando el frío que atenazaba sus articulaciones entumecidas, y miró afuera. El cielo estaba completamente despejado. Un azul tan intenso que casi dolía mirarlo. El sol brillaba sobre la nieve haciéndola centellear como un océano de diamantes. Ni una sola nube manchaba ese cielo perfecto. Nurlan preparó un jatillo con lo poco que tenía. Se calzó las botas de fieltro y comenzó el descenso. Caminó durante horas. El cielo permaneció claro todo el día. Cuando finalmente llegó al primer pueblo del valle, el sol comenzaba a ponerse, pintando las montañas de rosa y oro. A la mañana siguiente, cuando miró hacia las alturas desde la casa donde le habían dado hospedaje, las nubes habían regresado, densas, oscuras, descargando nieve sobre los picos donde había estado atrapado. Los aldeanos lo miraban con curiosidad. «Tuviste suerte», le dijeron. Ese fue el único día despejado en 3 semanas. Nurlan no respondió, pero en su corazón sabía que no había sido suerte. Los años pasaron. Nurlan envejeció en sus montañas. Su cabello se volvió blanco como la nieve que tantas veces había visto caer. Su piel se curtió como cuero viejo, marcada por el viento y el sol de las alturas. Pero sus ojos permanecieron claros, con ese brillo particular de quienes han visto más allá de lo ordinario. Los viajeros que ocasionalmente subían a esas alturas, comerciantes que cruzaban los pasos de montaña o peregrinos en busca de lugares sagrados, a veces se encontraban con él. Y cuando lo hacían, Nurlan siempre les ofrecía té caliente y un lugar junto al fuego. Un día llegó un joven, no mucho mayor que Nurlan, cuando subió por primera vez a las montañas. Venía de tierras lejanas, dijo, buscando algo que no sabía exactamente qué era. Solo sabía que su vida en la ciudad, entre el ruido y la multitud, se había vuelto insoportable. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. «Quédate si quieres», le dijo Nurlan. «Pero debes saber que aquí arriba el silencio no es silencio y el espacio no está vacío». El joven no entendió, pero se quedó. Ayudaba a Nurlan en las tareas diarias.
traer agua del arroyo, recoger leña seca, reparar el techo cuando las tormentas arrancaban alguna rama. Y observaba. Al principio no veía nada especial. Solo montañas, solo rocas y nieve y cielo. Pero Nurlan le enseñaba a mirar de otra manera. ¿Ves esa nube?, le decía, señalando una formación que flotaba perezosamente sobre el valle. ¿Notas cómo se mueve? No va con el viento, va contra él. Eso significa que hay corrientes en diferentes alturas, moviéndose en direcciones opuestas. Es como una conversación entre el cielo y la tierra. ¿Ves cómo esa otra cambia de forma tan rápido? Se está deshaciendo. El aire se está calentando. Para la tarde estará despejado. ¿Ves aquellas tan perfectamente alineadas? Son nubes lenticulares. Se forman cuando el viento choca contra la montaña. No se mueven, aunque parezca que sí. El viento fluye a través de ellas, pero ellas permanecen en el mismo lugar, como monjes en meditación en medio del caos. El joven escuchaba, fascinado. Poco a poco comenzó a ver lo que Nurlan veía. Comenzó a notar los patrones, las sutilezas, el lenguaje silencioso del cielo. Una tarde, mientras observaban juntos la puesta del sol, el joven preguntó: ¿por qué te llaman el pastor de nubes? ¿Realmente puedes controlarlas? Nurlan sonrió. Era una sonrisa suave, sin orgullo ni falsa modestia. No las controlo, respondió. Nadie puede controlar las nubes. Son libres. Van donde deben ir. Pero sí puedo entenderlas. Y a veces, cuando uno entiende algo profundamente, cuando uno escucha de verdad, se crea una conexión. No de dominio, sino de compañía, de respeto mutuo. Aquel día en la tormenta, continuó, cuando pedí ayuda, no ordené nada. Solo expresé mi necesidad. ¿Y las nubes? Tal vez porque llevábamos años juntas. Tal vez porque me había tomado el tiempo de conocerlas. Respondieron. O tal vez fue coincidencia. No lo sé. Y no necesito saberlo. El joven meditó sobre esas palabras durante días. Y finalmente comprendió algo. Que Nurlan no había huido a las montañas para escapar del mundo, sino para encontrar una forma diferente de estar en él. Una forma basada no en el control o la posesión, sino en la observación, el respeto, la compañía silenciosa. Cuando el joven finalmente descendió de las montañas, meses después, era una persona diferente. Llevaba consigo algo que Nurlan le había regalado sin palabras: la comprensión de que uno no necesita poseer las cosas para estar conectado con ellas. Que la verdadera relación con el mundo no viene de dominarlo, sino de escucharlo. Nurlan continuó viviendo en sus alturas hasta que su cuerpo ya no pudo soportar los rigores del clima. Cuando sintió que su tiempo se acercaba, una mañana de primavera, cuando el aire olía a deshielo y nuevos comienzos, salió de su cabaña y caminó hasta un lugar que había elegido hacía años. Era una pequeña elevación rocosa desde donde se veía todo el horizonte. Los picos nevados se extendían en todas direcciones como olas petrificadas de un océano infinito. El cielo era de un azul profundo, y algunas nubes blancas flotaban perezosamente, como siempre lo habían hecho. Se sentó allí, con la espalda contra una roca calentada por el sol, y miró hacia arriba. Las nubes se movían lentamente, cambiando de forma, fragmentándose y reuniéndose, siguiendo su danza eterna. Gracias, susurró Nurlan, por tantos años de compañía. Y cerró los ojos por última vez, una sonrisa en los labios. Los aldeanos del valle lo encontraron semanas después. Dijeron que cuando llegaron al lugar había nubes formando un círculo perfecto sobre él, como si estuvieran despidiéndose.
Dijeron que el cuerpo de Nurlan parecía en paz, como si simplemente estuviera dormido. Y cuentan que desde entonces, en las noches claras cuando el cielo del Pamir está lleno de estrellas, a veces se puede ver una nube solitaria flotando sobre aquel lugar. Una nube que no se mueve, que no cambia de forma, que simplemente está, como guardián, como recuerdo, como prueba de que algunas conexiones trascienden incluso la muerte. No necesitamos dominar el mundo para pertenecer a él. A veces, la mayor sabiduría está en observar, en escuchar, en acompañar sin exigir. Y cuando lo hacemos, cuando nos abrimos a esa forma de estar presentes, descubrimos que nunca estuvimos solos, que todo a nuestro alrededor vive, respira, responde, que somos parte de una conversación infinita entre la tierra y el cielo, entre el silencio y el viento, entre lo que somos y lo que aún no comprendemos. Pero la ruta de la seda nos llama hacia otro camino, otra historia que espera ser contada. Historias de encuentros que cambiaron destinos, de decisiones que parecían pequeñas, pero que alteraron vidas enteras, de instantes donde lo imposible se volvió real bajo el polvo dorado del atardecer. El maestro de sombras de Kashgar. Hubo una vez, en la antigua ciudad de Kashgar, donde convergen los caminos del este y del oeste como ríos que se encuentran en el mar, un hombre al que todos conocían simplemente como el maestro. No tenía otro nombre, o si lo tenía, nadie lo recordaba ya. Vivía en una casa modesta cerca del bazar Id-Ka, esa mezquita inmensa cuyas paredes de adobe amarillo brillaban como oro viejo bajo el sol del desierto. El maestro era un artista de sombras. Practicaba un arte antiguo, traído desde las tierras del este en tiempos que se perdían en la bruma de los siglos. El teatro de sombras chinescas. Pero lo que él hacía no era un simple entretenimiento. Era algo más profundo. Era una forma de contar las verdades que las palabras no podían expresar. Su teatro era un espacio pequeño, apenas una habitación en el patio trasero de su casa. Había instalado allí una pantalla de tela blanca, tensada sobre un marco de madera pulida. Detrás de la pantalla, lámparas de aceite ardían constantemente durante las funciones, proyectando una luz dorada y cálida. Y entre la luz y la pantalla, el maestro manipulaba sus figuras. Las figuras eran su tesoro. Las había tallado él mismo a lo largo de décadas, usando cuero fino y translúcido, trabajado hasta que era casi transparente. Cada figura era una obra de arte. Perfiles, recortados con precisión milimétrica, articulaciones unidas con alambre de cobre, que permitían movimientos fluidos y naturales, detalles tan finos que cuando la luz las atravesaba, proyectaban sombras llenas de vida en la pantalla blanca. Tenía cientos de figuras, emperadores y mendigos, guerreros y monjes, dragones y pájaros, árboles que se mecían con el viento, montañas que se alzaban majestuosas, ríos que fluían, cada figura guardada cuidadosamente en cajas de madera forradas de seda, cada una en su lugar, esperando el momento de cobrar vida nuevamente. Pero el maestro no las usaba para contar historias convencionales. No repetía las leyendas conocidas, los cuentos que todos habían escuchado 1000 veces. En lugar de eso, observaba a quienes venían a verlo, escuchaba sus vidas, sus dolores, sus preguntas. Y entonces creaba una historia específica para ellos, una historia que solo ellos necesitaban escuchar. La gente venía de lejos para verlo. No cobraba dinero, aunque aceptaba lo que le ofrecieran. Un puñado de dátiles, una hogaza de pan, algunas monedas. Lo que realmente le importaba era el intercambio más profundo, el de las almas. Un verano, llegó a Kashgar una joven mujer llamada Dilara.
Había viajado desde Samarcanda siguiendo a una caravana de comerciantes de jade. Venía buscando al maestro porque había oído hablar de él en los carabasares, en las posadas, en las conversaciones susurradas de los viajeros nocturnos. Dilara cargaba un peso invisible pero abrumador. Había perdido a su hijo 2 años atrás, un niño de apenas 4 años que había muerto de fiebre en una noche. Desde entonces, no había vuelto a sentirse completa. Caminaba por la vida como un fantasma, cumpliendo con sus deberes diarios pero sin realmente estar presente. Su esposo había intentado consolarla, su familia la había rodeado de amor, pero nada había podido penetrar ese muro de dolor que la separaba del mundo. «He venido», le dijo al maestro cuando finalmente se encontraron, «porque no sé cómo seguir viviendo. No sé cómo encontrar sentido a nada, cuando lo único que importaba ya no está». El maestro la observó en silencio durante largo rato. Tenía esa manera de mirar que hacía sentir a las personas que veía no solo su superficie, sino todo lo que llevaban dentro. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos que llegaban hasta el centro de la tierra. «Ven mañana al anochecer», le dijo simplemente. «Te mostraré algo. Te mostraré algo». Dilara regresó al día siguiente cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas del oeste, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El maestro la condujo al pequeño teatro en el patio trasero. Le indicó que se sentara en un cojín frente a la pantalla blanca. Encendió las lámparas de aceite y luego desapareció tras la pantalla. Durante unos instantes hubo solo silencio. Dilara podía escuchar los sonidos distantes de la ciudad, el llamado del muecín desde la mezquita, el ladrido de un perro callejero, el murmullo de voces en el bazar que se preparaba para cerrar. Y luego las sombras comenzaron a aparecer. La primera figura era un árbol. No era un árbol cualquiera, sino uno específico. Un árbol joven, de tronco delgado y ramas que apenas comenzaban a extenderse. El maestro lo movía suavemente y la sombra en la pantalla parecía mecerse con una brisa invisible. Dilara podía casi escuchar el susurro de las hojas, aunque no había ningún sonido más que el crepitar de las lámparas de aceite. Luego apareció otra figura, un pájaro, pequeño, delicado. Voló hasta el árbol y se posó en una de sus ramas. Se quedó allí, cantando en silencio, moviendo la cabeza de un lado a otro, y luego voló nuevamente, alejándose hasta desaparecer del borde de la pantalla. El árbol permaneció solo. Las estaciones pasaban en el teatro de sombras. El maestro hacía caer hojas que giraban al descender. Hacía caer nieve que cubría las ramas. Hacía brotar nuevas hojas en primavera. El árbol crecía, lentamente, sus ramas extendiéndose más y más. Y el pájaro regresaba. No era el mismo. Dilara lo notaba por detalles sutiles en la forma de las alas. Era otro pájaro, tal vez hijo del primero. Se posaba en el árbol, cantaba, volaba, y luego otro, y otro. Los pájaros llegaban, permanecían un tiempo, y se iban. Pero el árbol permanecía, creciendo, extendiéndose, ofreciendo refugio a todos los que llegaban. Con el paso del tiempo mostrado en sombras, el árbol envejecía. Su tronco se hacía más ancho, más retorcido. Algunas ramas se secaban y caían, pero seguía en pie. Y los pájaros seguían llegando. Generación tras generación de pájaros que encontraban en él un lugar donde descansar, donde cantar, donde ser. Y entonces, en un momento que Dilara no esperaba, apareció una última figura. Era una persona, una mujer. Caminaba lentamente hasta el árbol. Se sentaba bajo su sombra y permanecía allí, quieta,
simplemente estando. Los pájaros volaban a su alrededor. Algunos se posaban en sus hombros, en sus manos extendidas. La mujer no los atrapaba, solo los recibía, los dejaba ser. Y cuando volaban de nuevo, los veía partir sin aferrarse a ellos. La escena se desvaneció lentamente. Las sombras desaparecieron. Las lámparas se apagaron una a una. Y cuando la última luz se extinguió, Dilara se encontró sentada en la oscuridad, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, aunque el dolor seguía ahí. Eran lágrimas de comprensión, porque había entendido lo que el maestro le estaba mostrando sin palabras. Ella era el árbol. Su hijo había sido uno de los pájaros. Había venido, había llenado su vida de luz y de canto, y luego había volado. No porque ella no fuera suficiente, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque esa era la naturaleza de los pájaros. Vienen, permanecen el tiempo que deben, y luego se van. Y el árbol, si quiere seguir vivo, debe seguir estando. Debe seguir extendiendo sus ramas. Debe seguir ofreciendo sombra y refugio, no solo a los pájaros que se fueron, sino a todos los que aún llegarán. El maestro salió de detrás de la pantalla y se sentó junto a ella. No dijo nada. No hacía falta. Dilara limpió sus lágrimas y por primera vez en 2 años sintió algo parecido a la paz instalarse en su pecho. «Gracias», susurró. «Gracias por mostrarme que aún puedo ser un refugio, aunque él ya no esté». El maestro asintió con una pequeña sonrisa. Los que amamos y perdemos nunca se van completamente. Cada uno deja su canto en nosotros. Y mientras recordemos ese canto, mientras lo dejemos resonar en lugar de intentar atraparlo, ellos siguen vivos de la única manera que importa, en cómo vivimos después. Dilara permaneció en Kashgar varios días más antes de emprender el viaje de regreso, pero cuando se fue, era una mujer diferente. No había olvidado a su hijo, nunca lo olvidaría, pero ahora podía pensar en él sin que el dolor la paralizara. Podía recordar su risa, sus manos pequeñas, sus ojos curiosos y sonreír, porque él había sido su pájaro. Y qué privilegio había sido tenerlo, aunque fuera por tan poco tiempo. El maestro continuó su trabajo. Año tras año, persona tras persona, creaba sus historias de sombras, cada una diferente, cada una un espejo del alma de quien la observaba. Vino un comerciante que había perdido toda su fortuna en un naufragio y le mostró la historia de un río que, aunque perdiera su cauce en el desierto, seguía fluyendo bajo tierra, invisible pero vivo, hasta encontrar un nuevo camino hacia el mar. Vino una anciana que temía a la muerte y le mostró la historia de una vela que ardía en la oscuridad y cómo su luz, aunque ella misma se consumiera, encendía otras velas que continuaban iluminando mucho después de que la primera se hubiera apagado. Vino un joven lleno de ira por las injusticias del mundo y le mostró la historia de una piedra en un río, golpeada constantemente por la corriente, y cómo con el tiempo, en lugar de romperse, se pulía hasta convertirse en algo hermoso, suave, capaz de caber perfectamente en la palma de una mano. Cada historia era simple en su superficie, pero profunda en su verdad. Y el maestro nunca explicaba sus significados. Sabía que las mejores enseñanzas son aquellas que cada persona descubre por sí misma, en el silencio de su propio corazón. Los años transformaron al maestro como transforman todas las cosas. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos
desarrollaron un temblor leve que compensaba con paciencia y práctica. Su vista se debilitó, pero sus dedos conocían tan bien cada figura que podía manipularlas en la oscuridad casi completa. Un día, llegó a verlo un niño. No venía con sus padres, venía solo, lo cual era inusual. Era un niño delgado, de ojos enormes y oscuros, que no debía tener más de 7 u 8 años. «Maestro», dijo el niño con una voz sorprendentemente seria para su edad, «quiero aprender lo que tú sabes». El maestro lo miró con curiosidad. «¿Y qué crees que sé? ¿Sabes cómo hacer que las personas entiendan cosas sin usar palabras? Mi padre discute todo el tiempo con mi madre. Usan muchas palabras, pero nunca se entienden. Yo pienso que tal vez, si aprendiera tu arte, podría mostrarles algo que los ayudara». El maestro sonrió. Había tenido aprendices antes, pero ninguno había llegado con una razón como esa. «El camino es largo», le advirtió. «Llevará años. Y tal vez, al final, descubras que no puedes solucionar los problemas de tus padres. Pero sí podrás hacer algo más importante». «¿Qué cosa?» «Podrás convertir tu propia vida en una historia que vale la pena contar». El niño consideró esto. «Está bien», dijo. «Quiero intentarlo». Y así comenzó la última enseñanza del maestro. Le mostró al niño cómo tallar el cuero, cómo articular las figuras, cómo moverlas de manera que parecieran vivas. Pero sobre todo, le enseñó a observar, a ver realmente a las personas, a escuchar no solo lo que decían, sino lo que callaban, a entender que cada vida es una historia compleja, llena de luces y sombras, y que el arte más grande no es juzgar esas historias, sino reflejarlas con compasión. Pasaron 3 años. El niño se convirtió en un joven adolescente, y una mañana de otoño, cuando las hojas de los álamos que bordeaban los canales de Kashgar caían como monedas de oro, el maestro no despertó. Murió en paz, en su cama, rodeado de sus figuras de sombras que colgaban de las paredes como recuerdos de todas las vidas que había tocado. El joven aprendiz lloró amargamente, pero luego hizo lo que el maestro le había enseñado. Transformó su dolor en arte. Creó una historia de sombras sobre un anciano árbol que, cuando llegaba el otoño, dejaba caer sus hojas para nutrir la tierra, permitiendo que nuevos árboles crecieran, y continuó el trabajo del maestro. No exactamente de la misma manera, porque cada artista debe encontrar su propia voz, pero con el mismo espíritu, el de usar el arte no para escapar de la vida, sino para comprenderla más profundamente. Kashgar siguió siendo un cruce de caminos. Las caravanas seguían llegando y partiendo. Los comerciantes seguían intercambiando seda por especias, jade por plata, historias por historias. Y en una pequeña casa cerca de la mezquita Idka, las sombras seguían danzando en una pantalla blanca, contando verdades que las palabras nunca podrían expresar completamente. A veces, las respuestas que buscamos no vienen en forma de explicaciones o argumentos, vienen en imágenes, en metáforas, en historias que nos permiten vernos a nosotros mismos desde fuera. Y el verdadero maestro no es quien te dice qué pensar, sino quien te muestra algo que te permite pensar diferente. Quien te da no respuestas, sino perspectivas. No certezas, sino posibilidades. Pero la ruta de la seda aún tiene un cuento más que susurrar esta noche. Un último relato antes de que el viaje llegue a su fin. Una historia que nos recordará por qué contamos historias, por qué nos reunimos alrededor del fuego desde tiempos inmemoriales, para escuchar las palabras que conectan el pasado con el presente, el corazón con el corazón, el alma con el infinito. La guardiana de historias de Dun Huang existió hace muchísimos años,
En el borde del desierto de Gobi, donde las dunas de arena se encuentran con los acantilados de piedra rojiza, una mujer cuyo nombre el tiempo ha borrado, pero cuya presencia aún se siente en el viento que sopla entre las cuevas de los 1000 Budas de Dunhuang. La llamaremos Mei Ling, que significa hermosa comprensión, aunque tal vez ese no fuera su nombre verdadero. Pero los nombres, como ella misma solía decir, son solo etiquetas que ponemos a las cosas para poder hablar de ellas. Lo que realmente importa está más allá de las palabras. Mei Ling vivía en un pequeño monasterio excavado en los acantilados de Dunhuang, ese lugar extraordinario, donde monjes budistas habían creado durante siglos un laberinto de cuevas decoradas, con pinturas murales de colores imposibles y estatuas de Buda que parecían respirar en la penumbra dorada de las lámparas de compilitariar. Mantequilla. Pero Mei Ling no era monja. No había tomado los votos. Era algo diferente. Era la guardiana de historias. Su función en el monasterio era única. Cada noche, cuando los monjes terminaban sus meditaciones y oraciones, cuando el silencio descendía sobre el desierto como un manto de terciopelo negro tachonado de estrellas, ella abría una puerta especial. Era una puerta de madera oscura y antigua, tallada con dragones y flores de loto entrelazados. Estaba al fondo de una de las cuevas más profundas, una cueva que la mayoría de los visitantes nunca veía, porque estaba reservada solo para los habitantes del monasterio. Detrás de esa puerta había una habitación pequeña, sin ventanas, con las paredes cubiertas de estantes de madera desde el suelo hasta el techo. Y en esos estantes descansaban los manuscritos. Eran miles, decenas de miles, rollos de papel y seda, algunos tan antiguos que el más leve roce podría convertirlos en polvo. Estaban escritos en lenguas que ya nadie hablaba: sánscrito, sogdiano, tibetano antiguo, uigur, chino clásico. Contenían sutras budistas copiados con caligrafía exquisita, pero también cuentos populares, contratos comerciales, cartas de amor, recetas médicas, canciones, poemas, mapas estelares, tratados de matemáticas. Eran la memoria de la ruta de la seda condensada en tinta y papel. El trabajo de Mei Ling era cuidarlos, asegurarse de que el aire seco del desierto no los deteriorara demasiado rápido, reorganizarlos cuando era necesario y, sobre todo, leerlos. Leía todos los días, durante horas, en la luz tenue de una lámpara de aceite, con los dedos apenas rozando el papel frágil. Sus ojos recorrían caracteres escritos hacía siglos por manos que ya eran polvo. Y al leer, algo extraordinario sucedía. Las historias cobraban vida. No de manera literal, por supuesto. Los personajes no saltaban de las páginas. Pero en la mente de Mei Ling, en su corazón, esas historias antiguas se volvían tan reales como su propia vida. Podía ver al mercader que había escrito una carta a su esposa desde Samarcanda, prometiéndole que volvería en primavera. Podía sentir el dolor de la madre que había copiado un sutra rogando por la salud de su hijo enfermo. Podía escuchar la risa del poeta que había compuesto versos absurdos solo para hacer sonreír a sus amigos. Cada historia era un hilo, y Mei Ling los tejía todos juntos en su memoria, creando un tapiz inmenso e invisible de vidas humanas que se habían cruzado en este punto del desierto a lo largo de siglos. Los monjes la respetaban. Sabían que su trabajo era tan importante como el de ellos, aunque de diferente naturaleza. Ellos buscaban la iluminación a través del desapego. Mei Ling buscaba la comprensión a través de la conexión. Ambos caminos eran válidos. Ambos conducían a la misma verdad fundamental: que todo está entrelazado, que nada existe de forma aislada, que cada vida
toca innumerables otras vidas, de maneras que nunca sabremos completamente. Una primavera llegó al monasterio un monje joven llamado Tenzin. Venía de muy lejos, de las tierras altas del Tíbet, enviado por su maestro para aprender de los textos antiguos guardados en Dunhuang. Era un estudioso brillante, capaz de leer varios idiomas, con una memoria prodigiosa que le permitía recitar sutras enteros sin cometer un solo error. Pero había algo en él que Mei Ling notó de inmediato. Estudiaba con la cabeza, no con el corazón. Memorizaba palabras sin dejar que su significado lo transformara. Era como alguien que colecciona mapas de lugares que nunca visitará, que describe el sabor de la miel sin haberla probado nunca. Durante semanas, Tenzin acudía diariamente a la biblioteca de manuscritos. Solicitaba los textos más raros, los más complejos. Los estudiaba con intensidad, tomaba notas prolijas, hacía esquemas y diagramas, y luego los devolvía a los estantes sin que nada en él hubiera cambiado realmente. Mei Ling lo observaba en silencio. No intervenía. Sabía que cada persona tiene su propio ritmo, su propia manera de aprender. Pero una tarde, cuando Tenzin devolvía un manuscrito particularmente antiguo, un tratado sobre la naturaleza de la compasión escrito por un maestro indio hacía 1000 años, ella le preguntó: ¿entendiste lo que leíste? Tenzin se irguió con orgullo. Por supuesto. El texto argumenta que la compasión verdadera surge cuando comprendemos que el sufrimiento del otro es inseparable del nuestro propio, que la distinción entre yo y tú es una ilusión, que... Sí, lo interrumpió Mei Ling suavemente, esas son las palabras, pero ¿las entendiste? Tenzin frunció el ceño, confundido. Acabo de explicártelo. Mei Ling sonrió. Era una sonrisa triste, comprensiva. Explicar no es entender. Puedes describir el fuego con gran precisión científica, hablar de combustión y de calor y de luz, pero hasta que no metas la mano en la llama y sientas cómo quema, no entiendes realmente qué es el fuego. Pero no puedo meter la mano en el fuego, protestó Tenzin. Me quemaría. Exactamente, dijo Mei Ling. El entendimiento verdadero siempre tiene un costo. Te transforma, te cambia. No puedes comprender algo profundamente y seguir siendo exactamente el mismo. Tenzin se marchó perturbado por esa conversación. Durante días estuvo inquieto. Continuó estudiando, pero las palabras de Mei Ling resonaban en su mente como un eco persistente. Una noche, incapaz de dormir, salió de su celda y vagó por los pasillos del monasterio. Sus pasos lo llevaron, casi sin darse cuenta, hacia la biblioteca de manuscritos. La puerta estaba entreabierta. Adentro brillaba la luz suave de una lámpara. Mei Ling estaba allí, como siempre. Pero esta vez no estaba leyendo. Estaba llorando. Tenzin se detuvo en el umbral, sin saber si debía entrar o retirarse discretamente. Antes de que pudiera decidir, Mei Ling levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, su rostro surcado de lágrimas, pero sonrió al verlo. «Entra», le dijo. «No pasa nada. Es solo esta historia». Tenzin se acercó. Sobre la mesa había un manuscrito abierto. La caligrafía era irregular, claramente no escrita por un escriba profesional. «Es una carta», explicó Mei Ling, limpiándose las lágrimas con la manga. «La escribió una mujer hace casi 400 años. Su esposo era soldado. Había partido a la guerra en la frontera occidental. Ella le escribía cada semana, aunque no sabía si alguna de sus cartas lo alcanzarían. Esta es la última carta», continuó. Había recibido noticias de que él había muerto en batalla, y sin embargo,
Le escribió una vez más. Le cuenta sobre su día, sobre cómo el albaricoquero del patio ha florecido ese año más hermoso que nunca, sobre cómo su hija, que él nunca conoció porque nació después de que partiera, había dicho su primera palabra. Y al final escribe. Mei Ling hizo una pausa, su voz quebrándose. Al final escribe: te seguiré amando en todos los mundos que vengan. Y si existe un lugar donde los muertos pueden escuchar a los vivos, espero que esta carta te llegue de alguna manera. Espero que sepas que lo que compartimos no murió contigo. Vive en mí, vivirá en nuestra hija. Y un día, cuando sea mi turno de partir, te buscaré entre las estrellas. El silencio que siguió era denso, cargado de emoción. Tenzin sintió algo quebrándose dentro de su pecho, algo duro que había mantenido en su lugar durante años sin darse cuenta. Ella nunca lo volvió a ver, susurró. No, confirmó Mei Ling. Y probablemente la carta nunca llegó a destino. La encontramos aquí, entre otros papeles descartados, hace 100 años. Pero eso no importa. Lo que importa es que ella escribió, que amó, que su amor fue tan fuerte que trascendió la muerte misma. Tenzin se sentó pesadamente en un taburete. Por primera vez desde que había llegado a Dunhuang, sintió que realmente entendía algo, no con la mente, sino con esa parte más profunda de sí mismo que había mantenido cerrada por miedo a que doliera demasiado. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué lees estas historias sabiendo que te harán sufrir? Mei Ling lo miró con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de sabiduría. Porque el sufrimiento no es el enemigo. La indiferencia sí lo es. Estas personas vivieron, amaron, perdieron, esperaron, soñaron y merecen ser recordadas. Merecen que alguien las llore, aunque sea siglos después. Merecen que su dolor y su alegría sigan resonando en el mundo. Pero ya están muertas, dijo Tenzin. ¿Qué diferencia hace? Toda la diferencia, respondió Mei Ling con firmeza. Mientras alguien las recuerde, mientras sus historias sigan siendo contadas, no están completamente muertas, viven aquí. Se tocó el corazón. Y cada vez que alguien lee sus palabras y se conmueve, ellas tocan este mundo una vez más. Esa noche marcó un cambio en Tenzin. Comenzó a leer de manera diferente. Ya no buscaba solo información o conocimiento intelectual. Buscaba conexión. Buscaba sentir las vidas que palpitaban detrás de cada carácter escrito, cada pincelada de tinta sobre papel. Y descubrió algo extraordinario, que las historias más poderosas no eran necesariamente las más grandiosas. No eran las de emperadores o conquistadores. Eran las pequeñas, las íntimas. La carta de un padre a su hijo. El poema de una niña que había visto la nieve por primera vez. La receta de medicina de un médico que había dedicado su vida a curar a los pobres. Mei Ling le enseñó a escuchar el silencio entre las palabras, a percibir lo que no se decía directamente, a sentir el peso de la ausencia, la presencia de lo que ya no está, pero que de alguna manera sigue estando. Pasaron meses. La estación cambió del calor sofocante del verano al frío cortante del invierno del desierto. Y una mañana, Tenzin encontró a Mei Ling en la biblioteca, sentada muy quieta frente a un manuscrito abierto. Mei Ling la llamó suavemente. Ella no respondió. Se acercó y vio que sus ojos estaban cerrados. Sus manos descansaban sobre el manuscrito y en su rostro había una expresión de paz absoluta. Había muerto en silencio, rodeada de las historias que tanto amaba. Tenzin lloró. Lloró como nunca había llorado antes, ni siquiera cuando murió su propio maestro, porque ahora
Entendía. Entendía lo que Mei Ling le había estado enseñando todo ese tiempo. Que amar algo o a alguien significa aceptar también el dolor de la pérdida. Que la vida y la muerte son inseparables. Que la belleza de las cosas viene precisamente de su transitoriedad. Los monjes enterraron a Mei Ling en un lugar simple, según sus deseos. No quisieron gran ceremonia ni monumentos elaborados. Pero Tenzin hizo algo más. Escribió la historia de Mei Ling, no como un tratado filosófico o una biografía formal. La escribió como ella habría querido, como una historia íntima, llena de detalles pequeños y momentos cotidianos que revelaban quién había sido realmente. Guardó ese manuscrito en la biblioteca junto a todos los demás y se convirtió, él mismo, en el nuevo guardián de historias. Durante el resto de su vida, Tenzin cuidó los manuscritos como Mei Ling lo había hecho. Los leyó, los sintió, los amó y comenzó a hacer algo más. Empezó a escribir las historias de las personas que vivían en su tiempo. Los viajeros que pasaban por Dunhuang, los comerciantes, los peregrinos, los monjes jóvenes que llegaban buscando iluminación. Pedía a cada persona que le contara algo, un recuerdo, un sueño, un momento que los había cambiado. Y lo escribía con cuidado, con respeto, sabiendo que algún día, tal vez dentro de cientos de años, alguien leería esas palabras y lloraría por personas que nunca conoció, y al llorar las mantendría vivas. Los siglos pasaron. Dunhuang cambió. Las caravanas dejaron de llegar cuando nuevas rutas comerciales se abrieron. El monasterio cayó en el olvido. Las cuevas se llenaron de arena. Los manuscritos quedaron sellados detrás de muros que el tiempo y el olvido construyeron. Y permanecieron allí, dormidos, durante casi 1000 años, hasta que en tiempos recientes, exploradores y arqueólogos los redescubrieron. Abrieron esa puerta antigua de madera tallada con dragones y flores de loto, y encontraron el tesoro de historias intacto, esperando. Ahora esos manuscritos están en museos y bibliotecas de todo el mundo. Estudiosos los examinan, los traducen, los catalogan, pero de vez en cuando alguien lee uno de ellos y siente algo más que curiosidad académica. Siente una conexión. Llora por la mujer que escribió a su esposo muerto. Sonríe por la niña que vio la nieve. Se maravilla por el médico que sanaba a los pobres. Y en esos momentos, Mei Ling y Tenzin, y todos aquellos cuyas historias guardaron, cumplen su propósito una vez más. Porque las historias no son solo palabras en papel, son puentes entre corazones, separados por siglos. Son recordatorios de que todos compartimos las mismas alegrías y los mismos dolores. Son pruebas de que ninguna vida, por ordinaria que parezca, es insignificante. Todos somos guardianes de historias. Cada conversación que tenemos, cada recuerdo que compartimos, cada momento que elegimos preservar en nuestra memoria, es parte de esa gran cadena que conecta el pasado con el futuro. Y cuando escuchamos realmente a alguien, cuando nos permitimos ser tocados por su historia, estamos haciendo algo sagrado. Estamos diciendo, tu vida importa, tu experiencia tiene valor, no serás olvidado, porque al final, lo único que realmente permanece no son las posesiones o los logros, es el impacto que tuvimos en otros corazones, las historias que dejamos, las emociones que despertamos. Y mientras haya alguien que recuerde, que cuente, que escuche, con el corazón abierto, ninguna historia muere jamás. La ruta de la seda ha dejado de existir como camino físico. Las caravanas ya no viajan entre Oriente y Occidente cargadas de seda y especias, pero las historias que nacieron en ese camino, las vidas que se cruzaron, las verdades
que se compartieron alrededor de fogatas bajo cielos infinitos. Esas siguen viajando, de boca en boca, de corazón en corazón, de época en época. Y esta noche, tú y yo hemos sido parte de ese viaje. Hemos caminado juntos por ciudades antiguas. Hemos conocido a un tejedor que encontró su hogar, a una mercader que descubrió su esencia, a un pastor que escuchaba a las nubes, a un maestro de sombras que enseñaba sin palabras y a una guardiana que amaba las historias más que a su propia vida. Cada uno de ellos nos ha dejado algo, una semilla de sabiduría, una verdad simple pero profunda, un recordatorio de lo que realmente importa cuando todo lo demás se desvanece en el tiempo. Y así, amigo mío, llegamos al final de nuestro viaje por la ruta de la seda. Hemos caminado juntos por ciudades que brillaban como joyas bajo el sol del desierto. Hemos conocido almas que buscaban respuestas en lugares lejanos y las encontraron, a menudo, en los rincones más inesperados de sus propios corazones. Hemos aprendido que los sueños que perseguimos son solo espejos de lo que ya llevamos dentro, que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento, una capacidad de crear belleza donde quiera que estemos. Hemos visto cómo una mujer descubrió su propia esencia mientras ayudaba a otros a recordar la suya. Hemos sentido la paz de quien aprende a acompañar en lugar de controlar, de quien comprende que la conexión más profunda nace del respeto, no del dominio. Hemos entendido que las verdades más importantes a veces no pueden decirse con palabras, que necesitan sombras y luz, metáforas y silencios para revelarse. Y finalmente, hemos recordado que cada vida, cada historia, cada momento vivido con intensidad merece ser preservado, honrado, transmitido, porque somos hilos en un tapiz infinito que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después. La ruta de la seda nos enseña que no estamos separados, que Oriente y Occidente, pasado y presente, tú y yo, estamos entrelazados de maneras que apenas comenzamos a comprender, que las historias viajan como el viento, cruzando fronteras y siglos, llevando consigo la esencia de lo que significa ser humano: amar, perder, buscar, encontrar, crear, recordar. Esta noche has sido parte de esa cadena milenaria. Has escuchado con el corazón abierto. Y al hacerlo, has dado vida una vez más a estas voces antiguas. Las has mantenido vivas y tal vez, solo tal vez, algo de lo que has escuchado esta noche permanecerá contigo. Te acompañará mañana cuando despiertes. Te susurrará cuando necesites recordar que no estás solo, que otros antes que tú han caminado senderos similares y han encontrado la manera de seguir adelante. Gracias por escuchar El Pergamino Mágico. Si aún estás despierto, te invito a suscribirte y acompañarnos cada semana en un nuevo viaje de historias que acarician el alma. Porque el pergamino nunca se cierra del todo. Siempre hay otra historia esperando ser contada, otro camino esperando ser recorrido, otra verdad esperando ser descubierta. Que tus sueños esta noche sean tan vastos como el cielo del desierto y tan serenos como las montañas que tocan las nubes. Shab Bekir, buenas noches. El pergamino se cierra suavemente, pero su eco permanece.